Hola, ¿cómo están? Hoy continuaremos con la segunda parte de los resúmenes de la novela ligera de Accel World. Ahora nos toca resumir el volumen 7, titulado La armadura de la catástrofe. No olviden apoyar el video compartiéndolo en sus redes sociales y difundiéndolo si es que quieren una tercera parte de esta serie. Muchas gracias por las visitas de la primera parte, realmente me animaron a seguir esforzándome lo más que pueda para traerles buen contenido. Ahora sí, comencemos. En el día de la creación de Accel World, los primeros 100 niños que recibieron el programa lo hicieron gracias a un mensaje anónimo que explicaba lo básico del juego y cómo utilizarlo. Pasó un año desde aquello, muchos de esos primeros 100 perdieron todos sus puntos, pero los jugadores continuaban aumentando exponencialmente gracias al sistema de padre e hijo. Entre ese privilegiado grupo de sobrevivientes se encontraban dos Linkers, Saffron Blossom y Chrome Falcon. Con el paso del tiempo y la relación que construyeron, terminaron volviéndose pareja dentro del mundo acelerado, sin siquiera conocerse en la vida real. De todos modos, como jugadores no eran especialmente buenos y ambos llegaron al nivel 5 sin destacar demasiado, a pesar de haber sido de los primeros con el programa. Sin embargo, Chrome Falcon seguía temiendo que ella lo abandonara porque al fin y al cabo se habían unido porque él podía defenderla de los combates y siempre existía la posibilidad de que hubiese otra persona que cumple ese rol mejor que él. Gracias a esos sentimientos termina adentrándose en el Palacio Imperial para tratar de conseguir algo que lo hiciese más fuerte. Para ese momento el palacio ya tenía la fama de impenetrable por los dioses. Pero Falcon poseía una habilidad única, Flash Blink, que era una teletransportación con algunas limitaciones, e incluso utilizándola tuvo mucha suerte. Gracias a eso logra pasar sin enfrentarse a los enemy, tanto fuera como dentro del palacio, y siguiendo un camino logra llegar a un punto donde encontró dos de las Seven Arcs, una espada llamada The Infinity y una armadura llamada The Destiny. Sin embargo, solo podía tomar una, porque estaban sobre un pedestal que tenía un punto de salto integrado, y al tomarla lo llevaría de regreso a la salida. Decide entonces tomar la armadura y salir, ya que hizo todo esto para proteger a Saffron Blossom después de todo. Luego se citan en una casa que habían adquirido juntos, y él les cuenta sobre cómo consiguió la armadura, regalándosela para que pudiese cumplir su sueño. Resulta que Blossom en la vida real era una chica que tenía una enfermedad grave, que al final terminaría por matarla. Por eso era su sueño vivir la mayor cantidad de tiempo posible dentro de Accel World, juntando a muchos Linkers en su propia legión para salvarlos de quedarse sin puntos y crear un pequeño mundo feliz para todos. Con el paso de los combates, Blossom se volvió casi imbatible con la armadura puesta, y eso generó mucho resentimiento dentro de los demás jugadores. Un día fue citada por un gran grupo al campo ilimitado para conversar sobre las condiciones para unirse a su legión, pero teniendo en cuenta lo peligroso que podía llegar a ser, pactaron que fuese cerca de un Warpoint para poder escapar de ser necesario. Sin embargo, ella cayó en una trampa ideada por ese grupo, que liderados por Black Vice y otros dos Linkers misteriosos, hicieron que quede encerrada junto con un enemy de clase super llamado Jormungand. El enemy entonces hizo que cayera en el estado de Infinite Kill, y Black Vice de forma arrogante explicó que ese armamento desequilibraba el juego, y por ende debía ser destruido junto con su portador. Al final de todo, por impulso y sabiendo que sería inútil, Chrome Falcon saltó hacia donde estaba Saffron Blossom, simplemente para pasar sus últimos momentos juntos. Gracias a su habilidad especial, logran hablar por 30 segundos en ese tiempo, y ella le pide que sea él quien le dé el golpe final, porque prefiere morir en sus brazos antes que con el monstruo. Cuando lo hace, presenciamos el Final Elimination Phenomenon, ya que pierde todos sus puntos. Chrome Falcon entonces recibe el mensaje de que ha adquirido la armadura, y lleno de ira y odio con todos los que les hicieron eso, se la equipa y esta cambia de color al suyo, con lo cual ahora es capaz de matar al enemy. Sin embargo, en el proceso, debido a sus sentimientos, despierta su encarnación negativa, perdiendo el control sobre sí mismo. Cuando destruye a Jormungand, recibe otro armamento mejorado como recompensa, una espada llamada Starcaster.
Entonces, se le equipa también, pero sumando esos dos elementos a su encarnación negativa, los fusiona a ambos haciendo que se reordenen las letras de sus nombres, uniéndose y creando a la armadura Disaster. Una vez que se completa su transformación, corrompiendo la apariencia original de The Destiny, empieza a masacrar sin piedad a todos los Linkers que se encontraban alrededor, y escuchando a medias la conversación de Black Vice con un avatar desconocido, que usaba lentes, sobre los efectos de la encarnación y que el color metálico siempre se le asignaba a las personas de corazón duro, Black Vice intenta capturarlo, pero falla, de modo que todos los presentes escapan despavoridos del lugar, y aún así, ese día la armadura acabó con 30 Linkers aproximadamente. Sin embargo, muchos otros llegaron a escapar, y difundieron mentiras de lo ocurrido para librarse de la responsabilidad. Los rumores se expandieron debido a la forma tan salvaje que Chrome Falcon tenía para pelear, como si ya no fuese el mismo, y empezaron a llamarle Chrome Disaster, fusionando su primer nombre con el de su armamento mejorado. Cuando la situación se volvió insostenible, los Linkers más fuertes de esa época se unieron para destruirlo, y justo antes de desaparecer, Falcon maldijo a la armadura, prometiendo que ésta siempre regresaría. Gracias a eso, pasarían 5 generaciones de portadores a lo largo de los años, hasta la actualidad, sin que nadie consiguiera jamás eliminar al Chrome Disaster por completo. Haru se despierta. Han pasado 6 horas desde que él y Ardor Maiden entraron al Palacio Imperial. El lugar está infestado de Enmity por Samurai, por lo que están atrapados sin poder hacer mucho. Haru apenas recuerda algo de su sueño, donde tiene el pensamiento de haber estado en este mismo palacio, pero desde la perspectiva de alguien más. Entre los dos analizan las opciones que tienen y se dan cuenta que desde dentro la puerta por la que entraron tenía 2 tajos de espada, que cortaron una ilustración esculpida de Suzaku, por lo que alguien había roto su sello desde dentro y por eso pudieron pasar. También se dieron cuenta que desde adentro alguien había usado una de las ventanas para entrar al palacio, por lo que como mínimo 2 Linkers habían estado ahí antes que ellos. Conjeturan que sus amigos no tardarían en desconectarlos a la fuerza, incluso si no encontrasen salida, por lo que empiezan a aventurarse dentro, evitando a los enemy, hasta que llegan a una sección con forma de catedral con los pedestales que vimos antes, pero vacíos y con sus Warp Zones desactivadas. Utai los reconoce como pedestales que en algún momento contuvieron a 2 de las 7 estrellas, y le explica a profundidad qué son los Seven Arcs. Resulta que fueron creados teniendo como base a la constelación de la Osa Mayor y sus estrellas, por lo que su distribución y nombres quedarían como observan en pantalla. Luego de eso procede a decirle que hace tiempo hubo 4 grandes mazmorras en Accel World, y el premio por completar cada una era una estrella. La primera se encuentra en la administración de la ciudad de Shinjuku, la segunda en el parque Sivak, la tercera en el Tokyo Dome y la cuarta bajo la estación de Tokio. Ella estuvo en el momento en que tomaron a The Impulse y por eso reconoce el pedestal. Además, revela que la cuarta estrella, Delta, con su armamento The Luminary, fue encontrado vacío, por lo que se encuentra en paradero desconocido. Luego caen en la cuenta que lo mismo pasa con The Destiny y The Infinity, mientras que Shinomiya le dice que de la última estrella no se conoce ni su nombre ni su paradero. Haruyuki estaba preguntándose en dónde se podría encontrar la séptima estrella, cuando una voz masculina desconocida afirma que puede responder a esa pregunta. La voz le pertenece a un avatar que se presenta como Tri-Lead Tetraxide, o Lead para los amigos. Les dice que no quiere pelear, y les explica algunas cosas como que él es el dueño del quinto arc, y que el sexto fue tomado un año después de la creación del juego, que él está atrapado en el palacio desconectándose por un temporizador, y que el único portal de salida que existe dentro del edificio está junto a la última de las Seven Arcs, Floating Light. Los lleva hasta ahí y pueden llegar a divisar que la rodea la luz del Incarnate System, pero cuando iban a seguir hablando de pronto, son desconectados por sus amigos, por lo que rápidamente prometen volver a conectarse el jueves a las 7 de la noche. Cuando regresan de Accel World, les cuentan a sus amigos todo lo que vivieron, cuestionan el raro nombre de Lead, porque no referencia a su color azul, y cuando Kuryukihime cambia de tema comunicando que comprobarán la purificación de Silver Crow por un avatar capaz de ver los estados de otros, Haruyuki escucha la voz del Chrome Disaster, llenándolo de la nada de una rabia incontrolable por un instante, que desaparece tan repentinamente como llegó.
Luego, descartan que Utai lo purifique dentro del castillo, debido a que la encarnación atrae a los enemy y podría ser peligroso, por lo que quedan en confiar que Lid los guiará hacia la salida, y ahí harán la purificación. Luego de eso, todos se van y Haru se siente extrañamente cohibido con todos menos con Taku para hablarle sobre el problema del kit ISS, por lo que le pide que se quede para explicárselo, y al terminar, su amigo le dice que investigará por su cuenta el caso. 2 días después, Haru iba tranquilamente a la escuela cuando es interceptado por Blood Leopard en la vida real, la cual le dice que alguien ha contratado los servicios de una legión player killer llamada Remnant Supernova, debido a que creen que los kits ISS son un producto derivado del Chrome Disaster. Estas legiones se dedican más o menos a lo que hizo Dusktaker, con la diferencia de que buscaban quitarle todos sus puntos de inmediato para borrarlo de Accel World. Luego de advertirle por la buena relación entre legiones, lo deja en su escuela, donde se da con la sorpresa de que Taku no ha asistido ni ese día ni el anterior, algo que preocupa a Chiyu, a pesar de que en su icono virtual decía que estaba ausente por un resfriado. Pasan las horas y a la salida es llamado fríamente por Kuroyuki Hime, alegando que el delegado debe acompañarla inmediatamente. Ella se mostró muy celosa por la cercanía que había visto de él y Leopard cuando llegaron a la escuela, y le pidió acelerar juntos. Una vez ahí, sus Network Avatar se dieron cariño por unos momentos. Además, hablan sobre cómo Lotus ayudará con lo de los kits ISS al haberse enterado de eso gracias a Utai, y llaman a Taku para comprobar que no se encuentra en peligro. Él les contesta normal, y todo parece en orden, por lo que se quedan más tranquilos. Sin embargo, más tarde, cuando había terminado sus labores en el comité de tutela, a Shinomiya le llega un correo de Fuko, revelando algo terrible. Todos los miembros de Remnant fueron vencidos por un único avatar de color azul en el campo ilimitado. Sabiendo lo que probablemente eso significaba, corre hacia la casa de Takumu, y en un principio parecía que no había sido él de quien la gente estaba hablando, pues realmente viajó a Shinjuku por enfermedad ese día. Sin embargo, él le cuenta que ahí fue interceptado por Remnant, debido a que el linker que consultó le vendió su información al grupo PK. Ese grupo conocía al padre de Taku en Accel World. Debido a su fama por cosas ilegales, después buscaron posibles usuarios de Cian Pile, basándose en las relaciones que tenía ese linker hasta que dieron con su identidad. Sin embargo, un día antes había ido en solitario a Setagaya, donde se rumoraba que estaba el mayor foco de infección del kit. En batallas individuales, logró conseguir uno a manos de otro Burst Linker. Equipándoselo, logró acabar con todos los miembros de Supernova, pero sentía una rabia irracional al usarlo, que magnificaba todos sus sentimientos negativos, hacia sí mismo, hacia su legión y hacia sus amigos. También le explicó que al ser usado ya no puede eliminarse del inventario, fusionándose con tu avatar de duelo. Por lo tanto, le dice que es como si fuera una encarnación negativa, al punto que dejas de saber qué sentimientos negativos nacieron de ti y cuáles no. Entonces le pide un duelo por cable, y estando ya transformados, habla sobre sus arrepentimientos e imperfecciones. Haru trata de animarlo con palabras, pero al no conseguir nada empiezan a pelear. La pelea es muy pareja, pero gracias a un nuevo ataque de Silver Crow llamado Aero Combo, que Haru estuvo entrenando para combate cercano, parece que la balanza se inclina un poco más hacia su lado. Entonces le dice a Taku que desate todo su poder equipándose el kit ISS. En ese momento llega a ser ampliamente superior a él, causándole graves daños. Se preparó entonces para rematarlo, pero antes le dice que una vez que el combate termine, intentará descubrir la verdad sobre la sociedad de investigación por su cuenta. Le pasará la información y seguramente se ha borrado de Accel World en el proceso. Haru, desesperado al ver que no puede hacer nada, escucha una voz femenina y se da cuenta que un avatar de color azafrán transparente se había colocado cerca de él. Era Saffron Blossom. Ella le explica que está ahí gracias a que al ingresar al Palacio Imperial logró establecer una conexión con el sistema central temporalmente. Entonces lo empuja a invocar el armamento mejorado que posee, pero no el Chrome Disaster, sino su forma original. Gracias a este suceso recuerda parcialmente las memorias de la armadura, y aún con la duda de si al final terminará sirviendo de algo, pronuncia las siguientes palabras: equipar The Destiny.